tardes a todos los que nos escuchan el día de hoy en un episodio más de Factore Online. Mi nombre es Adriana López y me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes estos minutos desde donde quiera que nos escuchen. Les recuerdo que lo pueden hacer a través de nuestra página web www.factore.com.mx y en nuestro canal de YouTube y redes sociales donde nos encuentran como Factore Online. También les invitamos a que escuchen el podcast por Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify. Escoja su plataforma favorita y suscríbase a nuestro programa para que se mantenga actualizado con la información sobre los liderazgos, las empresas y todo sobre la economía de Baja California. La tarde de hoy nos acompaña en el estudio el doctor Arturo Villavicencio Ito, que nos viene a hablar acerca de uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido Canacintra en los últimos meses o años, no sé, el Centro de Proyectos PYME Ensenada. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todo tu público que nos escucha por la invitación. Estamos muy contentos en Canacintra de establecer este proyecto, el Centro de Proyectos PYME. Es un proyecto, hemos visto que hay muchos apoyos, ha habido muchos apoyos para que las empresas surjan y estos apoyos han sido muy poco exitosos. Y esperamos que tenemos mucha fe en que este proyecto, este Centro de Proyectos PYME de Canacintra, tenga ese impacto realmente para que las empresas puedan crecer en ese contexto, ¿no? Entonces nos da mucho gusto estar este día aquí contigo, aparte de la admiración que sentimos por tu padre y por ti, pues nos da mucho gusto estar esta tarde aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Pues está muy interesante porque Canacintra es una de las empresas cámaras, más consolidadas del municipio y del estado, una de las más grandes también, que aglomeran empresarios de muchas ramas de la industria. ¿Qué pretenden con este proyecto y cuál va a ser la dinámica que se va a ejecutar? Fíjate que algo que Canacintra efectivamente, como bien lo mencionas, Adriana, un elemento son el que aglutina el mayor empleador, los grandes consumidores de energéticos, tienen en ese contexto, y lo que se pretende es que las empresas entiendan, las de menor tamaño, las pymes, entiendan que una de las formas de crecer es estableciendo proyectos de crecimiento. Hay mucho trabajo, hay mucho que hacer de manera interna. Las empresas, lo primero que se les ocurre para crecer es que tienen que pedir un financiamiento. Y lo que hemos aprendido a través de la experiencia es que hay mucho trabajo en el quehacer de manera interna de las compañías. Y en eso básicamente estamos centrados, ¿no? En hacer proyectos para el crecimiento y ver si la propuesta empresarial que tienen estas pymes realmente tienen ese potencial para crecer, ¿no? Porque el gran problema de este país es que tenemos 40 años, por lo menos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin crecimiento. 40 años. Mucha gente piensa que la pandemia es el que nos tiene sumidos en el poco crecimiento. La pandemia aceleró la muerte de muchas pymes, pero nosotros tenemos 40 años que no hemos crecido como empresas, y el crecimiento de las empresas es responsabilidad de los empresarios únicamente. Y claro, las políticas públicas pueden aventajar, pueden, pero definitivamente el quehacer del empresario para el crecimiento de su empresa está precisamente dentro de las empresas. Y eso lo tenemos que entender, porque el no hacerlo, pues es lo que nos tiene sumidos en este crecimiento pobre de este país que no crece y que sigue la generación de pobreza, de poco empleo, de empleo mal pagado, y es lo que nos tiene sumidos en ese sentido. Las pymes en otros países, Adriana, una micro se convierte en pyme en cierto periodo, luego de pequeña se convierte en mediana, después de mediana se convierte en gran empresa. En México, una empresa nace pyme y se muere. Mi pyme y se muere microempresa. No dan ese salto. Y esa es una situación que tiene mucho que ver con el empresario y la cultura del empresario, ¿no? En ese contexto. ¿Será que o hay ese temor de crecer o hay esa incertidumbre o simplemente el ecosistema empresarial o económico en el que se desarrollan las empresas no permiten ese crecimiento? Nosotros consideramos que es una mezcla
de lo que usted comentaba. Tiene mucho que ver también con el desconocimiento del mercado, ¿no? No conocemos los empresarios. Sabemos hacer un producto, somos muy buenos para hacer ese producto, lo hacemos de muy buena calidad, pero desconocemos si el mercado lo quiere o está dispuesto a pagarlo. Y en función a eso nosotros estamos muy concentrados, por ejemplo, en la operación diaria. Los empresarios que abrimos el negocio, que cerramos, que vendemos, que cobramos, que hacemos transferencias, nos descuidamos de lo estratégico, del crecimiento. Adriana, nos desenfocamos de las tendencias, hacia dónde va el mercado, qué es lo nuevo, cuál es la innovación, por estar en la operación. Y la operación, claro que hay que conocerla, claro que hay que, pero un empresario tiene que tener la regla del 33, 33, 33, ¿no? 33 en la operación, 33% en la ejecución, ¿no? Y 33% en lo estratégico. Lo estratégico es ver qué quiere el mercado, qué es lo nuevo. Fíjate que algo muy curioso, Adriana, los empresarios no vamos a las ferias internacionales, los microempresarios, porque pensamos que las ferias internacionales no son para nosotros. Las ferias internacionales ilustran al empresario a ver las tendencias, a ver qué es lo del mercado, qué es lo nuevo que existe, y luego ver si esas cuestiones de tendencias yo las puedo traer y tropicalizarlas en Ensenada, por ejemplo. Ensenada es una ciudad maravillosa con empresas centenarias en el tejido productivo local, y estas empresas han estado y han permanecido por mucho tiempo, pero no han crecido. ¿Y por qué no han crecido? Si, pues le podemos echar la culpa a todos los problemas económicos que hemos tenido, le podemos echar la culpa a los políticos que no han creado esas políticas públicas, pero, y pueden tener razón en cierta parte, pero un gran porcentaje de lo que no hemos crecido es que no hemos sido capaces de poder revisar los costos, no hemos sido capaces de poder revisar la rentabilidad de los productos que estoy vendiendo. Y en función a eso, hay mucho que hacer. Canacintra, por instrucciones de la licenciada María Vizcarra Berumen, presidenta de Canacintra, nos decía, bueno, hay que crear un programa que sea eficaz para poder revisar las pymes y ayudarlas, con un proyecto de crecimiento para poderlas lanzar al siguiente nivel, ¿no? De micro a pequeña, de pequeña a mediana y de mediana a grande. El objetivo es desarrollar un proyecto con una herramienta que no es inventada de Canacintra, con una herramienta, con un software que te ayuda. Fíjate qué interesante. Dicen, ¿qué le va a enseñar Canacintra a las pymes que desayunan, comen y cenan con su producto? Únicamente lo que les va a enseñar es a ordenar la información. El Centro de Proyectos PYME le ayuda a un microempresario a ordenar la información. No es lo mismo tomar decisiones estratégicas de tu negocio con las islas de información que tenemos, ¿no? El contador está en otra ciudad inclusive, la operación está en otra parte, mi mercado está en otro, y en función a eso yo tomo decisiones como empresa. No es lo mismo a plasmarlo en un papel y poner la información estructurada que te pueda servir para tu misma información. Canacintra lo que va a hacer es, te va a poner un software, un tutor que conoce y que maneja mucho ese software, que te va a ayudar a plantear la información de tu empresa y la va a plantar en un software para que tú tomes decisiones en función a eso. Van a encontrar cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque dices, yo ya conozco mi empresa. Nadie va a venir, y los empresarios somos soberbios. A veces pensamos que porque vivimos, desayunamos y comemos con la empresa, no la conocemos. Pues, ¿qué creen? Que hay maravillas que tú puedes encontrar con la información que tú tienes y que ya manejas, ¿no? Cuando le presentas un plan a un empresario, que le dices, esto es lo que tiene. Yo ya sé que eso es lo que tengo. Yo ya sé que esas son mis debilidades. Saberlos no es suficiente. Tienes que hacer algo. Y ese algo son proyectos para ir quitando esas cuestiones que se tienen. Entonces, en función a eso, está enfocado mucho el Centro de Proyectos PYME. Tenemos muchísima fe. Es un lugar físico muy bonito que los invitamos a que lo conozcan en Canacintra. Y lo más interesante, Adriana, es que en este momento Canacintra está otorgando becas
25 y no necesariamente tienen que ser socios de Canacintra. Así es que si nos están escuchando, llamen al 646-174-5667 al 69 con la maestra Giselle. Ella les puede orientar para que se inscriban. Es 25 empresas únicamente, no necesariamente tienen que ser de Canacintra, hay ciertos requisitos, tienen que estar registradas lógicamente en el SAT, tienen que tener por lo menos un año de operación y creo que arriba de 10 empleos también se está pidiendo en ese contexto. Entonces, una excelente oportunidad y sin costo, ¿no? Con gente muy profesional y con un software que te ayuda a tomar decisiones. Ahora que hablamos de la digitalización y de que las máquinas nos hacen más inteligentes, pues bueno, llegó el momento de utilizarlo en ese sentido, ¿no? Yo creo que es una excelente oportunidad para todos los empresarios, jóvenes empresarios, y me refiero a jóvenes con que sus empresas son jóvenes, de recién apertura, de tener esta información de primera mano, información que de otra manera tendría un costo muy elevado que muchas empresas pequeñas que están empezando no pueden absorber o que incluso no conocen este tipo de herramientas. Hace tiempo, el año pasado me parece, entrevistábamos a la incubadora del Instituto Politécnico Nacional y nos decía, nosotros en la incubadora hacemos un proceso donde les decimos a los emprendedores cómo puede fracasar su empresa. Claro. Para que sepan lo que no tienen que hacer. Exacto. O si les pasa eso, hacia dónde se tienen que ir. Claro. Entonces, yo creo que esta parte de saber tu información, saberla manejar, ordenar, como usted dice, todo este análisis de datos ya es una parte indispensable que deben de tener las empresas. Incluso desde las universidades, claro, ¿no? Donde nos fomentan mucho la parte del emprendimiento y todo, pero salimos al mundo real y no sabemos cómo aplicarlo realmente. Claro. ¿No? Claro, entonces es una excelente oportunidad de reconsiderar. Los empresarios, la pandemia nos obligó a hacer muchas cosas que no nos daba la gana hacerlo, porque realmente tuvimos la oportunidad mucho tiempo. Estamos viendo, competimos con productos americanos, con productos de muchos países y no hemos podido hacer ese crecimiento de, por ejemplo, de profesionalizarlo, ¿no? Pensamos que el tamaño, que porque yo tengo una empresa pequeña, pues no necesito o no requiero algún software para gestionar y lo sigo llevando a mano, y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues los negocios también tienen datos, tienen información, obedecen a un mercado, Adriana. Nosotros, aunque no nos importe, a muchos empresarios lo que está sucediendo en el mundo, pues tiene impacto en lo que tú tienes. Yo estoy en una colonia muy sencillita de Ensenada, pero el problema de la guerra con Rusia y nos tiene a nosotros metidos en un problema muy grave, porque cualquier problema que suceda con el petróleo, resulta que de un día a otro, que uno de los principales insumos que tenemos aumenta el 30-35%. Y tú ese 30-35% anteriormente podrías pensar que tú se lo puedes trasladar al cliente. Pero el cliente ahorita con la pandemia y con toda la cuestión económica y esa recesión tan fuerte, y todavía no hemos sentido los estragos de la economía, está más cauteloso y más sensible a los precios. Entonces tú tienes que tú tienes que establecer eficiencias en tu empresa porque ese 30% tú lo tienes que absorber como empresa. ¿Y cómo le haces para absorber ese 30% de un insumo? Pues en la parte de costos, en la parte de desperdicios. Hay mucho trabajo que hacer en revisar si un producto es rentable o no, si yo tengo bien segmentado el mercado al que yo voy dirigido y si ese mercado me da la rentabilidad que me da a mí esta suficiencia para yo mantener un negocio en el tiempo, ¿no? En ese contexto está trabajado, ¿no? Como las empresas pymes de esta ciudad no conocemos el entorno, Adrián, el entorno económico, ¿no? Yo pienso que mi empresa está en un ente, en una colonia, y me enfoco a lo que está sucediendo. Pero mi empresa, el resultado de mi empresa, obedece a un entorno. Yo pertenezco a un sector. Si ese sector está deprimido o está contraído, pues seguramente mi empresa será una empresa que el crecimiento lo tengo que ver, ¿no? En ese mismo contexto. Y no estudiamos el entorno económico,
el entorno económico es fundamental para las empresas. El entorno económico posibilita que una empresa puede crecer el doble o el triple o multiplicarse por mucho sentido, ¿no? Pensamos en las empresas limitados por los confines de unas paredes, cuando ya hemos visto casos exitosísimos de que si yo pongo una tienda online, mi limitación nunca serán estas 4 paredes de bloques y ladrillos que tengo para una colonia en ese sentido, sino que yo tengo todas las posibilidades de acceder, y no solamente al mercado mexicano, sino a cualquier mercado en los cuales México inclusive tenga estos convenios o tratados comerciales, ¿no? Que son fabulosos. Uno de los países con mejores y mayores tratados en el mundo, de las economías más abiertas. No es posible que los mexicanos no estemos aprovechando esas posibilidades para traer mercancía, materia prima o enviarla, ¿no? Es cierto que la pandemia ocasionó problemas en la cadena de suministro, ¿no? Nosotros lo padecimos mucho en esto, y hablaba el presidente de Canacintra de Mérida y decía, bueno, pues también es una oportunidad para los mexicanos locales, de decir, ok, las cadenas de suministro internacionales se rompieron, pero tenemos el mercado interno, nos queda el mercado interno, y en otras economías muy inteligentes le han apostado al mercado interno, porque han visto de mover la economía puede ser una de las razones para salir adelante. México no crece y no ha crecido durante más de 40 décadas, y podemos decir muchísimas cosas, pero la realidad es que el crecimiento económico se gesta en las empresas, y las empresas y los empresarios somos los responsables de ese crecimiento. Podemos decir que las políticas públicas no ayudan, que el gobierno, que el SAT y todo eso, lo podemos decir, y claro que no, pero para eso los empresarios tienen la inteligencia de negocios para poder decir, si este país no ofrece las posibilidades para crecer, pues está el 85% del PIB mundial para el crecimiento. Estoy viendo, por ejemplo, hay como un denominador en Ensenada, localmente lo pudimos percibir, que hubo un bajón en la cuestión del consumo en empresas, sobre todo las de consumo inmediato, ¿no? Los restaurantes, claro. Los hoteles, las tiendas, fue variando. En la experiencia de los restaurantes, por ejemplo, aquí fueron los primeros que tuvieron que cerrar. Claro. Pero aquellos que estaban preparados con herramientas para atender al cliente en servicio a domicilio, pues pudieron mantenerse claro. o sostenerse durante el tiempo que duró el cierre de los restaurantes. Claro. En la cuestión de las vinícolas, por ejemplo, que dependían mucho del turismo, resultó ser una opción viable para aquellos que buscaban espacios abiertos claro. y que le apostaron realmente al consumo local. Entonces, esta parte que dice de centrarse en el consumidor local, en lo que tienes alrededor también, es una parte importante para tenerlo en cuenta al momento de emprender una empresa, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo está el de expandirte y salir a buscar otros horizontes. Entonces, ¿cómo hacer como empresa esa proyección considerando el mercado local y también la apertura hacia otros mercados? Básicamente, Adriana, mira, nosotros y el proyecto de Canacintra tiene mucho sentido en el momento en que les dicen, bueno, antes de pensar en esa parte, tenemos que ver qué tan rentable es mi negocio, qué tan rentable soy, qué tan rentable es mi servicio. Y los restaurantes, ahorita que hablaba de los restaurantes, también forman parte de este proyecto. Están invitados de la Canirac, Iván Nolasco y toda su gente, de Canaco, de Coparmex, están invitados porque es un proyecto que está financiado por el FIDEM y que están invitados todos los empresarios adheridos a estas cámaras o no adheridos. Es un programa como parte de responsabilidad social y tiene mucho que ver con no con la reactivación económica, sino con el desarrollo del crecimiento, de la recuperación económica. Necesitamos recuperarnos en la economía. Algo que decíamos es, primero hay que ver si soy rentable con lo que yo tengo, cuánto me cuesta. Las empresas tienen una dispersión de esfuerzos de manera interna, y algo que nos hemos encontrado, un común denominador es, no tenemos los costos. No tenemos los costos de los productos o servicios que ofrecemos. Imagínense, Adriana, que si tú como empresas no tienes cuánto te cuesta dar un servicio o cuánto te cuesta hacer un producto,
¿cómo voy a tener yo la capacidad de ponerle precio a ese producto? Y bueno, ponle que le ponga el precio, pero ¿cómo voy a saber si estoy siendo rentable o no? Con ese porcentaje, fíjese, cada día en México, en el índice de competitividad, hemos ido bajando en el ranking. Veníamos desde el lugar 17, ahora estamos no sé, de los últimos lugares. En ese sentido, tiene su lógica. Las empresas cada día tenemos márgenes de utilidad más bajos, porque es más cara la luz, agua ni hay, ¿verdad? Ni hablar del agua. Entonces, aparte de las ineficiencias, del desperdicio, de los costos, de la inflación, fíjese, Adriana, que algo muy interesante es también, los empresarios no tomamos en cuenta el efecto inflacionario. No lo consideramos. Pensamos que una inversión proyectada en ese sentido, pues vale lo mismo 3 meses después, y no. Ni el dinero vale lo mismo en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay un nivel de obsolescencia de la maquinaria, porque hay una depreciación del tiempo y porque además el dinero vale menos cada día en este país. ¿Cómo tenemos que hacer, por ejemplo, el efecto inflacionario en los precios, ¿no? Y no puedes estar modificando los precios cada vez que a ti se te antoja, ¿verdad? Claro. Porque hay competencia, Adriana, que tú tienes que estar espejeando a la competencia. Los empresarios estamos manejando un carro a mucha velocidad con los ojos vendados. No sabemos dónde está el mercado, no sabemos qué quiere el mercado, por lo tanto no sabemos si tenemos un potencial terrible, tremendo para crecer mucho más, para acelerar el crecimiento. Y no lo estamos aprovechando. Estamos buscando culpables de por qué no crezco y en realidad parte de la responsabilidad de no crecer tiene mucho que ver con el empresario. Tiene mucho que ver con, no hay fórmulas mágicas para el crecimiento. El crecimiento, todo el mundo aspira al crecimiento. Todo el mundo aspira al crecimiento. Lo que pasa es que tenemos una idea borrosa del crecimiento. Es que quiero duplicar mis ventas. El próximo trimestre quiero duplicar mis ventas. Claro, duplicar tus ventas o triplicarlas no necesariamente significa que vas a ser rentable. Puede ser que yo tripliqué mis ventas, pero porque bajé, hice descuentos, puse promociones y esas promociones tienen un impacto en la cuenta, ¿no? Mis clientes, ¿no? Les decimos, en los proyectos de Canacintra, les decimos, a ver, ¿quiénes son tus clientes? Pues todos estos. A ver, vamos a dividir tus clientes en un cuadrante y lo que quiero que me identifique son cuáles son tus clientes rentables. Clientes rentables, fieles y rentables. Muy pocos. El cliente ideal. El cliente ideal, sí. Exactamente. El cliente ideal. ¿Cuál es el cliente? No sabemos. No sabemos el mercado. No conocemos el nicho. No conocemos el entorno. Pues claro, es la tormenta perfecta para que las empresas sigan pasando en los próximos 40 años, que a lo mejor yo ya no voy a estar, usted sí, van a estar hablando de que tampoco crecieron. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de poder profesionalizar en este sentido. El objetivo último de este centro de proyectos PYME es enseñar a las empresas a hacer proyectos. Toda la gente dice, oye, es que queremos dinero. Para el dinero tienes que tener un proyecto, porque tú puedes obtener financiamiento y puedes obtener financiamiento barato. Pero ese financiamiento, si no tiene un proyecto de crecimiento, se va a quedar en un destino para un objetivo muy limitado. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un proyecto de abrir una sucursal, cambiar de mercado, ¿no? Poner, por ejemplo, una tienda digital? Y si yo puedo establecer en ese contexto, el proyecto tiene que ir dirigido en ese contexto. Por ejemplo, en el ámbito de las buenas ideas, de los buenos proyectos, creo que es una parte importante el saber el contexto, como usted explicó, del entorno económico, del entorno social, de las políticas, pero ¿qué necesitan hacer los emprendedores? En primer paso, sí, en cuanto quieren abrir su empresa, ¿cuál sería el primer paso que deberían de dar antes de registrarse ante el SAT, por así decirlo? Decir, ya estás encarcelado ya por siempre. Sí, básicamente es conocer bien el mercado al que vamos a dirigirse y un poco el entorno. Y hay fórmulas para conocer el sector en el que estoy. Si yo voy a tener un restaurante, tengo que ver cómo está en ese sentido. Si yo voy a abrir una empresa de cerveza artesanal,
tengo que conocer cómo está el mercado, tengo que conocer, y algo que es básico, Adriana, para la gente que va a emprender es, ¿cuál es mi propuesta diferente? ¿No? ¿Por qué el cliente me va a preferir a mí y no a la competencia? ¿Qué tengo yo? ¿Cuál es ese producto que me va a diferenciar de mi competidor? Y que no va a decir cervecería. La cervecería, el sector de la cerveza artesanal en Ensenada se ha desarrollado grandísimamente y qué bueno, pero son muy pocas las empresas artesanales que están diferenciadas. Que tú puedes decir, esta cerveza tiene esta característica que la hace única, que la prefiere el cliente y que aunque esté más cara que cualquier otra, la prefiere y vuelve a ella. Entonces, lo importante y la recomendación que nosotros podemos darle es, si yo sé hacer un producto de manera empírica, ¿no? ¿Qué elemento tiene que la va a hacer única, que la va a hacer diferente, que la va a hacer que el cliente la reconozca? Porque, claro, ¿no? Emprendimientos hay muchos. Todos los días se abren, de 10 empresas que se abren en Ensenada, 9 cierran el primer año. No duran el primer año. La mortandad de las empresas es terrible porque no nos diferenciamos. Pensamos que si yo sé hacer algo, o empanadas o cerveza, la pongo y la creo. Y pensamos que el mercado ya lo va a querer. U otra cosa, si yo soy de una forma y yo tengo un estilo y pienso que lo que a mí me gusta le va a gustar al mercado, yo estoy muy equivocado. El mercado es quien define. El mercado es quien te pone y el mercado es quien te quita del mercado, del comercio. Claro, pues es que yo creo que hay muchas buenas ideas, Claro. hay excelentes proyectos y productos, pero muchos de ellos se quedan en el olvido, Claro. abren, venden mucho porque es novedad, en Sí, claro. Ensenada es muy atractivo toda la novedad, pero al año pasas por el lugar y ya está, Ya cerrado. está cerrado. Entonces yo creo que eso de mantenerse, de hacerse sostenible, sustentable también, es algo importante y que le hace falta no solo a la economía en Ensenada, sino también a nivel nacional. Claro. Hay una frase que dice que las ideas son baratas, lo caro es la ejecución. Las ideas de los emprendimientos se testan, se prueban en el mercado. Y tú tienes una idea muy clara cuando eres emprendedor, tienes idea y llevas tu idea al mercado, pero el mercado te va perfilando esa idea. Tú llegas con una propuesta al mercado, pero el mercado la va moldeando. Y tienes que estar muy atento a eso porque de eso depende, de que tu negocio siga el próximo año, ¿no? De que la propuesta que tú tuviste en papel la materialices en el mercado con los gustos de tu cliente. Porque dices que a Arturo Villavicencio le gusta así el producto. Ajá, Arturo Villavicencio así le gusta. Pero nada más hay uno. Pero nada más hay uno. Entonces yo tengo, y mi empresa obedece un mercado. Y me vale más que me enfoque el mercado si yo quiero tener éxito. Bueno, para cerrar y no quitarle más tiempo, nada más conclúyanos sobre qué tanto tiempo va a estar abierta esta convocatoria, hasta cuándo tienen para presentarse y si hay algún requisito adicional aparte de tener un año de operación, estar registrados y por lo menos 10 empleados. Esta convocatoria se abre, va a estar abierta este mes de junio únicamente. Tenemos que armar las 25 empresas que van a estar becadas. Es muy sencillo el proceso, no es burocrático absolutamente. No tienen que pertenecer a la Cámara. Y va a estar únicamente este mes abierto en ese sentido porque tenemos que ya tener las empresas para finales de este mes y empezar con los procesos del software y en ese sentido. Entonces, el requisito es que tengan más de un año de operación, más de 10 empleados, estar registrados ante el SAT y llenar una carta compromiso para darle seguimiento, ¿no? Tenemos que ser muy, muy claros que esta oportunidad que se le está dando al empresario, pues tiene que haber compromiso, por lo menos, de terminar el programa. Hay un programa de formación que es muy interesante porque te enseñan en finanzas 5 conceptos que tú
no debes de olvidar nunca para que tu negocio sea productivo y sea rentable. No te enseñan finanzas, te dicen 5 cosas que tú en tu empresa tienes que manejar para saber si tu negocio es rentable o no, básicamente. Se los voy a preguntar ya que terminemos de grabar, pero si a usted le interesa conocer esa información, pues vaya a Canacintra, acuda a sus oficinas, les vamos a dejar todos los datos en la descripción de este video y de este podcast. Regístrese, tiene todo este mes de junio para registrarse. Únicamente 25 empresas van a tener oportunidad de acceder a esta asesoría que tiene una duración de 6 meses, tengo entendido. De manera gratuita. Aprovechen esta oportunidad y pues hagan crecer sus empresas, ¿no? Que es lo que Ensenada y México necesita. Muchísimas gracias. Muchas doctor. Gracias. Y bueno, usted ya tiene la información, lo invitamos a analizarla, a compartirla y a comentarla en nuestras redes sociales, donde nos encuentra como Factore Online. No olvide seguirnos para que estén bien informados sobre los liderazgos, las empresas y todo sobre la economía de Baja California. Le agradecemos al ingeniero Jaime Estrada por su apoyo en los controles y al Estudio CES por hacer posible este programa. Mi nombre es Adriana López y me despido hasta el siguiente episodio. Hasta la próxima.